Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre el origen de nuestra especie fuera solo la mitad de la historia. Nos han contado un relato lineal, una escalera ascendente donde pasamos de ser nómadas primitivos a agricultores sedentarios y finalmente a arquitectos de imperios. Pero ¿qué pasaría si esa escalera tuviera peldaños que faltan? ¿Qué pasaría si mucho antes de las pirámides de Egipto o de las ciudades de Mesopotamia ya existieran manos capaces de desafiar las leyes de la física y de la lógica? Bienvenidos a Planeta Misterioso, un espacio donde hoy nos atreveremos a cuestionar la cronología oficial, para asomarnos a un pasado que simplemente no debería existir según los libros de texto. El enigma del tiempo es nuestra primera parada. Durante décadas hemos aceptado que la civilización, tal como la conocemos, comenzó hace unos 6.000 años. Sin embargo, los hallazgos recientes están empujando esa fecha mucho más atrás, hacia un pasado remoto y oscuro que la arqueología convencional lucha por explicar. Estamos hablando de una época en la que, teóricamente, el ser humano solo se preocupaba por sobrevivir al frío y cazar para comer. El gancho que rompe este paradigma se encuentra en el sureste de Turquía, en un lugar llamado Göbekli Tepe. Este sitio arqueológico es una anomalía absoluta. Imagina un conjunto de templos circulares con pilares de piedra gigantescos, enterrados bajo una colina artificial. Lo que hace que este lugar sea verdaderamente aterrador para los historiadores tradicionales es su antigüedad. Las pruebas de radiocarbono son contundentes. Este complejo fue construido hace unos 12.000 años. Para que comprendas la magnitud de esta cifra, eso significa que Göbekli Tepe es 7.000 años más antiguo que la Gran Pirámide de Giza y 6.000 años anterior a la invención de la escritura. Es un sitio que existía cuando el mamut lanudo todavía caminaba por la tierra y cuando se supone que los humanos no éramos más que bandas de cazadores-recolectores sin una estructura social compleja. Aquí es donde surge la paradoja del cazador-recolector. Según el dogma académico, para construir algo tan masivo, se necesita una población numerosa, una jerarquía social, una división del trabajo y, lo más importante, un excedente de comida que solo proporciona la agricultura. Pero en Göbekli Tepe no hay rastro de agricultura ni de animales domesticados en esa época. Entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo pudieron grupos de nómadas sin herramientas de metal, ni conocimientos de ingeniería avanzada, tallar pilares de piedra caliza, que pesan hasta 20 toneladas? Y no son piedras rudimentarias. Estos pilares tienen forma de letra T, y están adornados con relieves perfectos de zorros, leones, escorpiones y buitres. La precisión de los grabados es asombrosa, mostrando una maestría técnica que se supone no aparecería hasta milenios después. ¿Cómo movieron estos bloques desde las canteras cercanas hasta la cima de la colina sin el uso de la rueda o de animales de carga? Es como si hubiéramos encontrado un rascacielos construido por personas que aún no sabían cómo hacer un ladrillo. ¿Estamos viviendo en un mundo con amnesia colectiva sobre nuestro propio pasado? Esta es la pregunta provocadora que debemos hacernos. Es posible que no seamos la primera civilización avanzada que habita este planeta, sino simplemente la última en una serie de ciclos de auge y caída. Tal vez Göbekli Tepe no fue el comienzo de algo nuevo, sino el último vestigio de algo mucho más antiguo, que se perdió en las brumas del tiempo tras el fin de la última glaciación. Te invito a imaginar por un instante que bajo tus propios pies, o escondidos en los lugares más remotos de la Tierra, existen secretos enterrados que podrían reescribir por completo nuestra identidad. No somos quienes creemos ser. La historia oficial es un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes y solo ahora estamos empezando a encontrarlas bajo la arena y el polvo de los siglos. Existen datos poco conocidos que hacen que este misterio sea aún más profundo. Göbekli Tepe no es solo un conjunto de piedras apiladas al azar. Investigaciones recientes han revelado que los templos poseen alineamientos astronómicos de una precisión inquietante. Algunos de estos pilares parecen estar orientados hacia la estrella Sirio o hacia la constelación de Orión, tal como lo estarían las pirámides de Egipto miles de años más tarde. ¿Cómo es posible que personas que supuestamente no tenían conocimientos científicos pudieran mapear el cielo con tal exactitud? Este conocimiento astronómico sugiere una observación sistemática del cosmos,
durante generaciones. Algo que contradice totalmente la imagen del nómada primitivo, preocupado solo por la siguiente comida. Estos templos, que no deberían existir según el registro fósil, nos dicen que el ser humano antiguo era mucho más sofisticado, inteligente y organizado de lo que nos han permitido creer. La arqueología convencional se encuentra en un callejón sin salida al intentar integrar estos hallazgos en su línea de tiempo estándar. A menudo se refieren a estos descubrimientos como anomalías, pero cuando las anomalías se acumulan, el modelo entero debe ser cuestionado. Estamos ante una estructura que fue enterrada deliberadamente por sus propios constructores hace unos 8.000 años, como si quisieran proteger un mensaje o una cápsula del tiempo para el futuro. Al caminar virtualmente por estos pasillos de piedra, sentimos la presencia de una inteligencia que nos desafía desde el otro lado de los milenios. Es un recordatorio de nuestra propia fragilidad y de la inmensidad de lo que aún desconocemos sobre nosotros mismos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La exploración apenas comienza, y el siguiente destino nos llevará a alturas donde el aire es escaso, y la ingeniería parece haber sido ejecutada por dioses o por una tecnología que hemos olvidado por completo. Nos alejamos de las colinas de Turquía para cruzar el océano y subir a las cumbres de los Andes, donde otros bloques de piedra esperan para contarnos una historia diferente, pero igualmente imposible. El misterio sigue vivo, y las piedras todavía tienen mucho que decirnos si estamos dispuestos a escuchar el eco de la verdad que resuena en el silencio de los siglos. Dejamos atrás las colinas de Turquía para elevarnos a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, justo en el corazón del altiplano boliviano. Aquí nos espera Pumapunku, un lugar que representa el mayor desafío intelectual para los historiadores tradicionales. Al caminar entre sus ruinas, lo primero que golpea al observador es la naturaleza sobrehumana de la piedra trabajada. Estamos hablando de bloques monumentales de andesita y diorita, rocas ígneas que se encuentran entre las más duras de la corteza terrestre. Para que comprendas la magnitud del reto, hoy en día requeriríamos sierras con punta de diamante y maquinaria industrial de alta tecnología para realizar cortes con tal limpieza y rectitud. Sin embargo, la versión oficial nos dice que los antiguos habitantes de esta región solo disponían de herramientas de piedra rudimentaria o cobre blando. ¿Cómo es posible que lograran cortes con una precisión que hoy calificaríamos de nivel láser? Al pasar la mano por las superficies de estos bloques, la sensación es de una suavidad casi vítrea, un acabado que parece haber sido fundido o moldeado con calor más que tallado a mano, con herramientas primitivas. Las esquinas interiores de los bloques son ángulos rectos perfectos de 90 grados, sin una sola muesca o error de cálculo, algo que desafía totalmente la capacidad del pulso humano y de las herramientas manuales. Los famosos bloques en forma de letra H son quizás el ejemplo más desconcertante de esta ingeniería imposible. Son piezas modulares, diseñadas con una estandarización asombrosa, casi como si fueran componentes de un juego de construcción moderno producido en una fábrica. Cada ranura, cada orificio para grampas de metal y cada rebaje en la piedra nos habla de una técnica avanzada que preveía incluso la distribución de cargas y la resistencia a los movimientos sísmicos recurrentes en la zona. Pero el misterio se vuelve aún más denso cuando analizamos el transporte. Algunos de estos bloques de piedra pesan más de 130 toneladas. Pumapunku se encuentra en una meseta desértica y fría, muy por encima de la línea donde crecen los árboles. Esto significa que los constructores no disponían de madera para fabricar rodillos de transporte, ni palancas de gran escala. Además, no existe evidencia alguna de que utilizaran la rueda, un invento que oficialmente no existía en las culturas prehispánicas antes de la llegada de los europeos. ¿Cómo movieron entonces piedras del tamaño de un vagón de tren a través de terrenos montañosos, escarpados y con poco oxígeno? La explicación tradicional de miles de hombres tirando de cuerdas de fibra vegetal parece desmoronarse ante la realidad física del terreno y la falta de espacio operativo para que tales multitudes pudieran trabajar al unísono con eficacia. Este desafío a las leyes de la física nos lleva inevitablemente a cruzar el océano hacia la llanura de Giza en Egipto. Aunque la Gran Pirámide es el monumento más estudiado del planeta, sigue guardando secretos que la arqueología convencional prefiere etiquetar como meras coincidencias afortunadas.
A menudo se nos enseña que fue una simple tumba construida en apenas 20 años para un faraón, pero las matemáticas incrustadas en sus dimensiones sugieren un propósito mucho más profundo y global. La Gran Pirámide es, en esencia, un modelo a escala del hemisferio norte de la Tierra. Si tomamos su altura original y la multiplicamos por 43.200, obtenemos el radio polar de nuestro planeta con una exactitud asombrosa. Si medimos el perímetro de su base y aplicamos el mismo multiplicador, obtenemos la circunferencia ecuatorial de la Tierra. Lo verdaderamente inquietante es que el número 43.200 no es una cifra elegida al azar, sino que está vinculado directamente a la precesión de los equinoccios, el lento balanceo del eje terrestre que tarda miles de años en completarse. ¿Cómo podían saber los antiguos egipcios las dimensiones exactas de la esfera terrestre y los ciclos astronómicos de largo plazo con tal nivel de detalle científico? Además de la astronomía, la geometría de la pirámide incluye de manera constante valores matemáticos universales como la constante pi y el número de oro, también conocido como phi. Estos valores están entretejidos en la relación entre la altura, la base y el ángulo de inclinación de sus caras laterales. Lograr este equilibrio con una estructura compuesta por más de 2.300.000 bloques de piedra, alineada al norte verdadero con un error de apenas 3/61 de grado, es una hazaña que incluso hoy nos costaría replicar con nuestra mejor tecnología satelital. Surge entonces la hipótesis de la tecnología perdida. Algunos investigadores proponen que estas civilizaciones no utilizaban la fuerza bruta de miles de esclavos, sino conocimientos avanzados sobre la naturaleza de la materia y la energía. Se habla del uso de vibraciones sonoras, una técnica que permitiría alcanzar la resonancia necesaria para ablandar la piedra, o incluso anular la gravedad local de forma temporal. En los textos antiguos de Egipto y en las leyendas de los Andes, existen relatos persistentes sobre objetos masivos que levitaban mediante el sonido de trompetas o cánticos sagrados. Aunque esto pueda sonar a fantasía, los experimentos modernos de levitación acústica demuestran que el sonido tiene la capacidad real de manipular la materia de formas que apenas estamos empezando a comprender. Para añadir otra pieza a este rompecabezas global, debemos viajar al corazón del Océano Pacífico, a la remota isla de Ponape en Micronesia. Allí se encuentra Nan Madol, la enigmática ciudad flotante construida sobre 92 islotes artificiales. Toda la ciudad está compuesta por columnas de basalto magnético de origen natural, pero su disposición final es cualquier cosa menos orgánica. Se estima que se utilizaron más de 250 millones de toneladas de este material para levantar los muros y templos en medio de los arrecifes. Lo más extraño es que estas columnas no fueron talladas, sino que se formaron en yacimientos volcánicos distantes y fueron transportadas hasta este lugar para ser apiladas como si fueran pesados troncos de madera. La logística necesaria para construir una metrópolis de piedra pesada en un entorno de corales y mareas cambiantes es incomprensible para una cultura que, según la historia oficial, solo contaba con canoas sencillas de madera. Los habitantes locales mantienen leyendas sobre antiguos maestros que hacían volar las piedras desde las canteras, sugiriendo una vez más que la respuesta no está en la cantidad de manos empleadas, sino en la calidad del conocimiento técnico aplicado. Esta base conceptual de anomalías genera una tensión constante con la arqueología convencional. El dogma académico tiende a tratar cada uno de estos sitios como un fenómeno aislado, ignorando deliberadamente las asombrosas similitudes técnicas, estéticas y matemáticas que los conectan a través de los siglos y los continentes. La ciencia oficial lucha por integrar estos hallazgos, porque aceptarlos significaría admitir que nuestra línea de tiempo estándar es fundamentalmente errónea. Si civilizaciones de hace miles de años ya poseían estos conocimientos matemáticos y técnicas de construcción superiores, entonces nuestra historia no es una evolución lineal y ascendente desde el salvajismo primitivo. Estamos ante la posibilidad de que la humanidad haya vivido múltiples ciclos de auge y caída, donde el conocimiento se alcanza, se pierde debido a cataclismos globales y debe ser redescubierto con gran esfuerzo. La precisión de Pumapunku, las matemáticas de Giza y la increíble logística de Nan Madol son testigos mudos que nos obligan a ser humildes ante el pasado.
nos sugieren que tal vez no somos la cima de la inteligencia humana, sino solo una etapa más en un largo proceso de olvido y recuerdo, donde los antiguos constructores nos dejaron mensajes escritos en la piedra eterna, esperando a que seamos lo suficientemente sabios para volver a leerlos y comprender nuestra verdadera historia. La idea de que la historia humana es una línea recta y ascendente se tambalea cuando observamos la abrumadora evidencia de las civilizaciones antediluvianas. Existe una frontera temporal muy clara que la ciencia moderna está empezando a reconocer con cautela, y es el periodo conocido como el Joven Dryas. Hace aproximadamente 12.800 años, nuestro planeta sufrió un cambio climático violento y repentino, que puso fin a la última edad de hielo de una manera catastrófica. Las temperaturas cayeron drásticamente en cuestión de años, seguidas de un deshielo masivo que provocó inundaciones de proporciones bíblicas a nivel global. Los estudios geológicos más recientes sugieren que este evento pudo ser desencadenado por el impacto de múltiples fragmentos de un cometa, un golpe devastador que habría borrado casi cualquier rastro de una cultura avanzada que dependiera de la tecnología de superficie o de materiales orgánicos. Lo que hoy vemos en sitios como Göbekli Tepe o las pirámides de Egipto podría ser el eco de una civilización global desaparecida que sobrevivió milagrosamente al desastre y trató de preservar su conocimiento para las generaciones futuras. Esta teoría sugiere que no estamos viendo el inicio de la civilización, tal como nos cuenta la arqueología convencional, sino más bien el intento desesperado de los supervivientes por reconstruir un mundo que ya era antiguo y sofisticado, mucho antes de que se pusiera la primera piedra del Partenón. ¿Por qué estos antiguos constructores eligieron la piedra como su lenguaje principal y único? Si nos detenemos a pensar en la fragilidad de nuestra propia civilización actual, la respuesta se vuelve inquietantemente clara. Si hoy ocurriera una catástrofe de gran magnitud, nuestras ciudades de acero y cristal se convertirían en chatarra en menos de 2 siglos. Nuestra información digital, almacenada en servidores y discos duros, se perdería para siempre en pocas décadas sin mantenimiento energético. Nuestros libros de papel se desintegrarían por la humedad y el tiempo. Al cabo de 1000 años, apenas quedarían rastros químicos de nuestra existencia. Los antiguos entendieron que para que un mensaje sobreviva a través de los eones, debe estar grabado en el tejido mismo del planeta. La piedra es el único medio capaz de resistir la erosión, las inundaciones y el paso implacable de los milenios. Al construir con bloques de cientos de toneladas y alinearlos con las estrellas de forma tan precisa, se aseguraron de que, sin importar cuántos milenios pasaran, los futuros habitantes de la Tierra tendrían que mirar hacia arriba y preguntarse quiénes fueron ellos. El mensaje en la piedra no es solo arquitectónico, es un testamento de resistencia ante la extinción y una cápsula del tiempo diseñada para ser abierta por una mente que haya recuperado la capacidad de observar el cosmos con rigor científico y matemático. Esta herencia nos obliga a reflexionar sobre el impacto que estos hallazgos tienen en nuestro presente. A menudo nos jactamos de nuestra superioridad tecnológica porque tenemos teléfonos inteligentes y satélites, pero cuando nos enfrentamos a la precisión de los cortes en la andesita de Pumapunku o a la estabilidad sísmica de los templos antiguos, nuestra arrogancia se desvanece por completo. Estamos empezando a darnos cuenta de que apenas estamos igualando niveles de exactitud matemática y logística que otros ya dominaban hace miles de años. Esta comprensión debería transformarse en una lección de humildad intelectual para nuestra especie. La arqueología convencional a menudo se aferra a modelos obsoletos por miedo a admitir que gran parte de nuestra historia es todavía un territorio inexplorado y desconocido. Sin embargo, aceptar que no somos los primeros en alcanzar la grandeza no disminuye nuestros propios logros, sino que nos conecta con un linaje humano mucho más vasto y fascinante. Nos enseña que el progreso no es una garantía heredada, sino una llama que debe ser protegida contra los vientos de la naturaleza y el peligro del olvido colectivo. Al final de este viaje por el mundo antiguo a través de Planeta Misterioso, nos queda una sensación de asombro y una profunda curiosidad por lo que aún permanece oculto bajo la tierra y los océanos. Lo que hemos explorado en estas entregas no son solo ruinas de piedra, sino preguntas fundamentales sobre nuestra propia naturaleza y destino.
es posible que la humanidad esté condenada a repetir ciclos de auge y caída tecnológica sin fin. ¿Estamos nosotros mismos en la cúspide de uno de esos ciclos, ciegos a las señales de que otros ya recorrieron este camino antes que nosotros y fracasaron en su intento de permanecer? Esta es la invitación que les hago hoy a todos ustedes, los buscadores de la verdad que nos acompañan en cada investigación. No se queden únicamente con las explicaciones fáciles de los libros de texto que prefieren ignorar las anomalías porque no encajan en sus gráficos preestablecidos. Mantengan siempre la mente abierta y el espíritu crítico ante lo que se nos presenta como una verdad absoluta. Me encantaría que participaran en este debate intelectual en la sección de comentarios de este video. ¿Creen ustedes que la historia humana es una evolución lineal y constante hacia el futuro? ¿O estamos viviendo en una realidad de ciclos recurrentes donde el olvido es nuestra mayor debilidad como especie? ¿Es posible que los antiguos constructores fueran más avanzados que nosotros en áreas de la ciencia que todavía no hemos redescubierto? Sus teorías y reflexiones son la parte más valiosa de esta comunidad de investigación. Concluyamos admitiendo que, aunque la ciencia avance a pasos agigantados, el misterio sigue siendo el motor principal de la exploración humana. Seguiremos buscando respuestas entre las sombras de las pirámides y los ecos de las ciudades sumergidas en el Pacífico, porque al final, comprender de dónde venimos es la única manera de saber realmente hacia dónde nos dirigimos como especie en este vasto universo. Gracias por acompañarme en esta travesía por los enigmas que la historia oficial todavía no puede explicar de manera satisfactoria. Mantengan siempre la curiosidad despierta, pues el pasado aún tiene mucho que decirnos si estamos dispuestos a escuchar susurros entre las piedras milenarias. Mi nombre es el narrador de Planeta Misterioso, y esto ha sido una exploración hacia lo desconocido. Hasta nuestro próximo encuentro con los secretos de nuestro planeta.